Buenas tardes. Os agradecemos vuestra presencia hoy aquí, en esta segunda jornada de conferencias de la Semana de la Vida. En primer lugar, la doctora Elvia Temprano Alonso nos va a hablar sobre las primeras etapas de la vida humana. Nació en Valladolid y también allí estudió medicina en esa universidad. Es la cofundadora de Provida en La Coruña y también colabora con RedMat. Me gustaría que además ella, si hace favor, pues nos comentase su dilatada trayectoria profesional. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a Emilia por todo el coraje que ha tenido en esta semana primera de la vida, porque ha hecho aquí en Lugo, que yo sepa, la máxima actividad que se está haciendo en Galicia por el día 25 de marzo, la máxima actividad. Y bueno, y a todos los que colaboráis también. Pero yo estoy muy agradecida, porque además, cuando te encargan un tema, pues te sirve para actualizarle, para aprender cosas nuevas que no sabías. Bueno, que quiero decir, en el fondo, el agradecimiento es cuando te piden algo porque te es rentable. Incluso también personalmente, no para los demás también. Bueno, pues yo estudié ginecología, medicina, porque mi idea era irme a África a ejercer, a países subdesarrollados, porque tengo alma de ONG. Y entonces estudié en Valladolid, me fui a Barcelona a hacer la especialidad, la hice en el Instituto de Seuss, luego estuve en Menorca, y ya en Menorca vi que había un tema que podía ser muy interesante como línea de trabajo, que es, empecé a oír hablar por un periódico de los Billings, de John y Evelyn Billings, de Australia, los dos profesores de universidad, y que estaban difundiendo a nivel mundial que la mujer puede saber cuándo es fértil y cuándo no por autoobservación. A mí eso como ginecóloga me parecía muy interesante. Entonces, cuando vine a Galicia, a La Coruña, me dieron una plaza en La Coruña, pues contacté, digo, vamos a ver, yo quiero hacer el trabajo principal de tesis doctoral lo quiero hacer sobre este tema. Entonces, a través de bibliografía, vi que el que más sabía de este tema era un sueco, Ude Black, que estaba en el norte de Suecia, casi en Laponia, con un congreso que hubo en el año 96, en el año 86, en París. Allí le conocí, fui a Suecia, hice la tesis sobre este tema, es el que más sabe en el mundo sobre este tema, y este es un tema que me ha parecido muy interesante porque también lo hemos exportado de Galicia, aparte de que hemos empezado aquí en Galicia, que no lo había, pues lo hemos exportado a Cuba. Y a partir del año 90, pues ha habido una relación, La Coruña-Cuba, en este tema interesante. Y luego otra línea también que he hecho de profesional, yo siempre me he dedicado a líneas muy vitalistas, que han sido preparación para el parto, que preparación para el parto ya había en España, no éramos pioneros en preparación para el parto, pero sí que hicimos en La Coruña una línea pionera, que fue llevarlo al campo, la línea rural, y lo hicimos como Francia. Francia había hecho una buena labor con matronas rurales y nosotros lo hicimos también. Y dentro de esa línea de preparación para el parto, también hice en ginecología reproducción. Y me fui a Lyon con el profesor Coñá para aprender microcirugía para trompas alteradas, trompas dañadas, y para hacer microcirugía. Y fui la primera mujer, eso sí, me tocó por cronología, la primera mujer que aplicó en España las técnicas microquirúrgicas en esterilidad. Ya de ginecólogos había habido alguno más, sobre todo Pedro Barri, que había estado con el mismo doctor 2 años antes. Y bien, pues tenemos más de una docena de niños aquí en Galicia por técnicas microquirúrgicas. Y luego, pues mi línea de investigación ha sido esta, la de fertilidad natural, ahora estamos preparando un libro con este profesor sueco y con un catedrático de geología de La Coruña. Vamos a ver si muy pronto ya sale un libro que estará en doble vía online y estará también publicado sobre cristalografía óptica y electrónica de la secreción cervical. Y a mí además me gustaría añadir que el pasado día 8 de marzo... Ah, sí, es verdad. Se la ha reconocido como pionera de la ciudad coruñesa, de la ciudad de La Coruña, por el excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña en el Día Internacional de las Mujeres. Con 31 más. Bueno,
con 31 más, 32. Así fue muy interesante. Sí, fue muy interesante porque estábamos profesiones muy distintas. Había 3 o 4 doctoras del hospital, del materno, los que empezamos por cronología, porque si naces 15 años más tarde ya no eres pionera de muchas cosas. Bueno, a lo mejor es de otras también, es verdad. Y luego había pues la primera taxista, la primera conductora de autobuses, una chica joven que desestructura explosivos. Oh, madre mía, qué valiente. O sea que era muy interesante, fue muy interesante. Es verdad. Porque tampoco, no sé si quedó claro, es la primera mujer que se especializa en obstetricia y ginecología. Pues espera, pero no de España. No. En la de Seus sí fue la primera mujer porque el de Seus padre siempre las ponía a ginecóloga que llegaba o aspirante a ginecóloga la ponía en la calle. No debía gustarle mucho. Y yo fui la primera que volví, pero él había dejado, lo acababa de dejar ya, ¿eh? O sea que a lo mejor no es donde entendió. En Mahón sí, en Menorca, en Mahón sí que fui la primera ginecóloga que aterrizó en las islas, de verdad. Bueno, pues vamos a pasar a la ponencia de la doctora, que es muy interesante, y vamos a comenzar con un vídeo que ya ha titulado. Sí, yo quería presentarles este vídeo que quizá mucha gente no lo ha visto y quiero que lo vean porque en internet lo tienen en Lena Nilsson, en YouTube está 51 minutos, este dura 55, no vamos a poner todo, vamos a poner 30 minutos. Pero la ventaja que tiene este vídeo frente al de YouTube que hay en internet es que tiene mucha mezcla de ordenador. Y en cambio este tiene más fotografías inéditas. A mí me gusta más este. Este vídeo, inicialmente fue un vídeo, luego le he hecho pasar para esta ocasión, le he hecho pasar a DVD en La Coruña. Pero claro, era ya una grabación que me dieron una matrona del servicio, Margarita García, hace unos años, porque es del año 99, pero tiene unas imágenes impresionantes y muchas como primicia puestas en la película. ¿Quién es Lennart Nilsson? Un sueco que vive todavía y que este año cumplirá 90 años. Nació en 1922. Ya en los años 40 empieza como freelander haciendo reportajes. Si quieren, lo ven y luego les explico quién es Lennart Nilsson. Ya está. La vida existe en la Tierra desde hace 4.000 millones de años y se ha desarrollado hasta alcanzar una perfección y una belleza asombrosas. Es un planeta maravilloso, lleno de diversidad y vida, pero su mayor milagro es el milagro del amor. A menudo empieza así. Dos personas que quieren compartir sus vidas y esperan formar una familia. Una de las mayores aventuras de la vida sucede cuando dos personas pasan a ser tres. Durante millones de años, los genes del hombre han estado viajando de una generación a la siguiente. Y en el hombre son los espermatozoides los que se encargan de transportar estos genes. Cada día se crea la increíble cifra de 100 millones de espermatozoides. En otras palabras, se crean 1000 espermatozoides nuevos cada segundo. Y lo más fantástico es que cada uno de ellos tiene un código genético distinto. Esta enorme producción se lleva a cabo en las dos fábricas de esperma del hombre, los testículos. Están hechos de numerosos túbulos enrevesados. La longitud total de estos túbulos puede llegar a ser de hasta 800 metros en cada testículo. Hacen falta 10 semanas para que se desarrolle un espermatozoide. He aquí el corte transversal de uno de los túbulos. Dentro se encuentra la cadena de producción de la fábrica de esperma. Las células de los espermatozoides primitivos se almacenan en las paredes de los túbulos. Al dividirse estas células, se trasladan hacia el centro del tubo para madurar.
largo de varias semanas desarrollan una cabeza, un cuerpo y una cola. El espermatozoide completo es un mensajero diseñado para entregar un paquete muy especial que contiene los genes del hombre. Para tener éxito, el espermatozoide, con su medio juego de cromosomas, debe encontrar y unirse al óvulo de una mujer, que contiene la otra mitad. Los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 5 días a la espera de su oportunidad. El cuerpo de una mujer adopta un enfoque un tanto distinto en la misión de transmitir sus genes. En vez de en la cantidad, el mecanismo reproductor de la mujer se centra en la calidad. Al nacer, los 2 ovarios de la mujer contienen 1 millón de óvulos inmaduros, que en la pubertad se reducirán a unos 400.000. Pero de todos ellos, solo madurará un óvulo al mes durante su periodo fértil. Unos 400 en toda su vida. Aquí vemos de nuevo el ovario a la izquierda, con el extremo de la trompa de Falopio a la derecha. Cuando está listo, el folículo avanza hacia el borde del ovario y se llena de líquido. La presión aumenta y se rompe. El óvulo, con su enorme séquito de células productoras de hormonas, se ve empujado fuera del ovario. Se trata del drama silencioso de la naturaleza. Si bien muchas mujeres pueden notar exactamente cuándo tiene lugar la ovulación. Junto al óvulo hay miles de células nutritivas que le aportan alimento en sus próximos días de vida. El óvulo, a la izquierda, no es mayor que la punta de un alfiler. El flexible extremo de la trompa de Falopio intenta atraparlo. Y así, acompañado de sus células nutritivas, el óvulo desaparece por la trompa de Falopio, que lo transportará hasta el útero. Así comienza un viaje fantástico en el que el óvulo se encontrará con los espermatozoides y que nosotros seguiremos por la trompa de Falopio. En realidad, este viaje dura algo más de 4 días, a pesar de que la trompa de Falopio mide solo 15 centímetros. Millones de diminutos flagelos unidos en un movimiento sincronizado llevan al óvulo en volandas. El pequeño óvulo contiene todo lo necesario para crear una nueva vida. Todo menos el contenido del espermatozoide, el paquete con el mapa genético del hombre y su ADN. El tiempo se acaba. El óvulo debe fecundarse dentro de las 48 horas que siguen a la ovulación o morirá. La reproducción sexual conlleva la presión del tiempo y es un asunto complicado y arriesgado. Así que, ¿por qué nos molestamos? En primer lugar, hay que encontrar a alguien a quien quieras y a alguien que te quiera a ti. E incluso cuando surge una pareja apropiada, solo puedes transmitirle la mitad de tus genes a tus hijos. Las primeras formas de vida, como estas bacterias, no se tomaban tantas molestias. Se reproducían sin sexo y lo hacían mediante la clonación. Incluso estos simples organismos acuáticos crean copias exactas de sí mismos.
Aquí vemos ese proceso de división. Una célula se divide en dos, y las dos nuevas células contienen exactamente el mismo mapa genético. No sabemos cómo la evolución creó los sexos, pero sí sabemos por qué. La reproducción sexual garantiza una variación vital dentro de la especie y un buen índice de supervivencia. Por eso triunfó. La reproducción sexual parece requerir rituales de apareamiento con innumerables variaciones, y cada especie utiliza sus propios métodos, tanto animales como humanos. El flirteo es un viejo truco en el arte de aparearse. Las miradas y las sonrisas forman parte importante del ritual humano. Como reza el dicho, tiene que haber buena química para que exista atracción. En la fauna sabemos que los mecanismos reproductores se ven afectados por los olores, partículas químicas microscópicas que vemos aumentadas 2 millones de veces a través de un microscopio de electrones. Estas diminutas partículas químicas se llaman feromonas. Algunos científicos sugieren que estas pequeñas moléculas olfativas también afectan a la sexualidad humana. Hay un órgano olfativo en concreto que recibe las señales de las feromonas y las envía al cerebro. Está localizado en las profundidades de la nariz humana. Consiste en una pequeña formación redonda que vemos en mitad de la imagen. Tocar y reconocer el olor del ser amado puede ser una experiencia embriagadora, y los cuerpos de los amantes literalmente rebosan fluidos químicos, algunos con una asombrosa similitud a las anfetaminas, lo cual crea un estímulo natural. La cámara térmica capta el aumento de la temperatura corporal. La excitación sexual tiene un efecto muy potente en casi todas las funciones y los sentidos del cuerpo. Esta cámara térmica capta cómo las zonas azules y frías pasan a ser verdes y luego rojas y calientes a medida que la sangre llena los esponjosos tejidos del pene. Unas sustancias especiales dan la señal a los capilares para que se relajen y permitan el paso de la sangre. La temperatura de los testículos está siempre unos grados por debajo de la temperatura corporal y por eso aparecen en azul. Aquí, cientos de millones de espermatozoides se preparan para el largo viaje de salida. El gigantesco ejército es rápidamente expulsado por una serie de contracciones musculares que obedecen a una señal del sistema nervioso. Los espermatozoides entran primero en el vaso deferente, un tubo de 38 centímetros que entra ondulante en el cuerpo. La eyaculación es el resultado de una serie de sucesos físicos y psicológicos muy complicados que requieren la colaboración de varias glándulas, en el orden y en el momento exactos. Al mirar por la uretra, el túnel por el que el ejército se precipitará, estamos a unos instantes de que 500 millones de espermatozoides inunden la vagina de la mujer. Esto marca el inicio de una extraordinaria batalla por la supervivencia y el éxito. Para proteger a la mujer de una infección exterior, el entorno de la vagina es ácido, por lo que resulta casi letal para los espermatozoides. Tanto que la quinta parte perecerá casi al instante. Muchos están deformados, algunos tienen 2 colas.
Se estima que en torno al 40% de los espermatozoides de un varón sano no sirven para su función. Pero los espermatozoides sanos avanzan. Por delante solo tienen una única ruta posible, por el cuello, la puerta de entrada al útero. Pero la mayor parte del tiempo el cuello está taponado por una mucosa muy espesa, imposible de penetrar para las bacterias y los espermatozoides. Solo durante un par de días al mes esa mucosa se vuelve más delgada y forma diminutos canales. Y si son puntuales, los espermatozoides pueden abrirse paso hasta el útero. El destino final, el óvulo de la trompa de Falopio, yace a unos 15 centímetros, una distancia enorme para los microscópicos espermatozoides, que no miden más de 6 centésimas partes de un milímetro. Solo unos pocos miles de espermatozoides alcanzarán por fin el útero, y por cada centímetro que avanzan deben dar 1000 coletazos. Los espermatozoides son unos nadadores excepcionales. El grupo de cabeza tardará apenas 30 minutos en alcanzar la trompa de Falopio. Y una vez dentro, el viaje se vuelve más difícil aún. Los espermatozoides deberán nadar ahora contra la corriente creada por millones de flagelos que intentan llevar el óvulo hacia adelante. Si la mujer no ha ovulado recientemente, los espermatozoides deberán aguardar aquí a que el óvulo pase rodando, pero solo pueden sobrevivir un máximo de 5 días antes de morir. Durante el viaje, los espermatozoides han madurado y ya son capaces de concebir. Los científicos dicen que se han capacitado. Aunque pueda tratarse del momento oportuno, sigue sin haber garantías de que vaya a producirse la concepción. De todos los millones de espermatozoides que se embarcan en el viaje, solo unos pocos cientos llegarán hasta el óvulo. Y aún así, dentro de este grupo de élite, el proceso de selección continúa a medida que los espermatozoides nadan alrededor del huevo. Las células nutritivas forman una especie de corona en torno al óvulo que impide el avance de los espermatozoides, y por ello estos deben romperla. Algunos se quedan atascados en este gigantesco óvulo, que es unas 85.000 veces más grande que los espermatozoides. Otros colaboran con todas sus fuerzas disolviendo las células nutritivas mediante unas enzimas especiales que tienen en la cabeza. Unos pocos de estos titanes alcanzarán su destino final después de realizar 20.000 coletazos. El siguiente obstáculo es la dura superficie del óvulo. Por suerte, la superficie es capaz de reconocer al espermatozoide. La vida existe en la Tierra desde hace 4.000 millones de años y se ha desarrollado hasta alcanzar una perfección y una belleza asombrosas. Es un planeta maravilloso, lleno de diversidad y vida, pero su mayor milagro es el milagro del amor. Hemos cortado, dura 55 minutos, pero hemos hecho 30, más o menos. ¿Qué les ha parecido? ¿La habían visto? ¿Alguno la había visto? ¿Alguno de la parte de butacas la habéis visto vosotros? ¿De aquí? ¿No? ¿No lo habéis visto? Nunca. No. ¿El doctor Gaseria tampoco? Tú sí, pues claro. Bueno, Leonard Linson tiene el gran mérito de que ha sido el pionero de la fotografía médica. Ha trabajado con investigadores y ha puesto cámaras dentro de la vagina, como habéis visto, dentro del útero. Y él no solamente se dedicó al cuerpo humano. Cuando en los años, yo creo que fue sobre el 60, se dedicó a la investigación del oso polar, a la investigación de hormigas, o sea, elementos dentro de la naturaleza. Lo que sucedió es que se trasladó, por una delegación del gobierno sueco, se trasladó a Estados Unidos y él llevó las primeras fotografías del cuerpo humano y les gustaron mucho y le animaron a seguir. Entonces, en el año 65 hizo una de las primeras películas, que era sobre las primeras etapas de la vida. Y sus obras están en los principales museos. Están en Londres, están en el MoMA de Nueva York, están en Japón, obra fotográfica suya. Y
tiene muchos premios, es honoris causa de 2 unidades suecas y de una alemana, y tiene, bueno, 2 premios Emmys en años distintos. Y el año 98, en Suecia, el Instituto Karolinska de Estocolmo, hacen un premio a la mejor fotografía anualmente hacen este premio, en honor de Lennart Nilsson, es N-I-L-L-S-O-N, Nilsson. Lo podéis encontrar en internet, porque tiene una página buenísima en internet, buenísima. Y tiene una fundación que lleva su nombre también, la Fundación Nilsson. Esta película, que es del año 99, está hecha, es una coproducción entre Ericsson, que no sé quién es la verdad, y Nilsson. Bien, pues luego si no hacemos un poco de coloquio, ¿no? Yo ahora lo que sí que quería era ponerles o ir comentando alguna cosa de la película a través de... Este es el a través de una presentación, pero va a ser únicamente hacer algunos comentarios. Han visto en la película, bueno, utilizan mucho microscopía electrónica, esos grandes aumentos, pero claro, el hacer esos fotogramas durante 1 o 2 días, pues tiene mucho mérito, la verdad. Han visto en la película cómo penetra la cabeza espermática, y la cabeza espermática es la que lleva la carga genética que unas cabezas espermáticas van a llevar el XX y otras cabezas espermáticas llevará un XY. Entonces depende de la cabeza espermática, la carga que lleve genética, va a decidir el sexo. O sea que el sexo lo decide el varón, no lo decide la mujer. Bueno, hablando genéticamente. Es decir, que si con el campeón este que decía que penetraba de los 500 millones, pues si esa cabeza tiene una carga genética XX, va a ser una niña de todas. Pero si tiene un XY, será un niño. Y hay que tener en cuenta que el óvulo, una vez que está fecundado, ya es un ovocito, no es un óvulo. Porque a veces hay un lenguaje un poco confuso, el óvulo, no. Es el ovocito, o que también se llama cigoto. Y todos hemos sido embrión unicelular de una célula. Luego ya se va produciendo se va haciendo pues de 4, de 16. Yo esta mañana, bueno, también en internet tenéis unas fotografías del Instituto de Seuss de Ana Veiga, que es la bióloga del Instituto de Seuss, que la conozco hace bastantes años, porque yo con Pedro Barri hice la especialidad en Barcelona. Luego tenemos ideas distintas respecto a la reproducción. Yo no hago in vitro porque es una pérdida embrionaria, estamos hablando con el doctor Gasalla. No hago in vitro, me he dedicado a reproducción humana, pero no in vitro por esa cuestión. Entonces, tenéis en internet unas fotografías de Ana Veiga también, de este tipo, de esas primeras reproducciones. Entonces, ella también tiene en internet, según in vitro, y eso coincide también con La Coruña, porque en mi hospital también se hace in vitro, pues que la fecundación, que es compleja, como habéis visto, es bastante compleja, mientras se fusionan los pronúcleos y tal, la fase es distinta, espermatozoide, ahí lo dice, pero de una manera que no sé si queda muy claro. El espermatozoide se emite, el varón lo emite, en grado 3 de maduración. Donde alcanza el grado 4 es en las vías genitales femeninas, a través de la secreción cervical. Ahí alcanza el grado 4 de maduración. Entonces, ¿qué os iba a decir yo con esto? Que estas necesita para este transporte por la trompa que las hormonas tengan un perfecto equilibrio, porque si hay un equilibrio hormonal que no es el adecuado, la trompa, o está enferma la trompa, entonces sí que se puede producir un embarazo ectópico, un embarazo fuera de sitio, que se quede sin progresar el óvulo fecundado, se quede sin progresar hasta el útero, porque no puede, por trompa enferma o por aportes hormonales. Y sobre todo, como veis, es muy lógico que tenga que haber un endometrio, esa mucosa que se tiene que enterrar en el útero, que tenga también un estado hormonal adecuado para la nutrición. Si damos hormonas que vayan a alterar ese endometrio, esa mucosa que reviste el útero por dentro, puede haber un aborto por falta de implantación.
¿Pues qué es un aborto de 6 días? Pues es un aborto de 6 días, pero es un aborto de 6 días. Hay veces que a lo mejor las hormonas de manera natural pues no están en malas condiciones, pero es que hay otras veces que es provocado. Por ejemplo, la píldora del día después, yo he hecho matemáticas, es un 5%, lo que puede dar a 5%, no es mucho, pero a alguien le tocará, ¿no? El 5% de posibilidades si la relación es cerca de ovulación, porque si es alejada de ovulación después de regla, actúa como un anticonceptivo. Y si ya parece ser que si ya está, ha habido una gestación y ya está anidado, parece ser que no tiene, parece ser porque yo todavía no he visto y les he pedido, pero no, los que están en esto no parece que me interesa mucho, a las grandes empresas que están fabricando la píldora del día después, que son Chiesi y Schering. Norlevo es de Chiesi, quiero recordar. Y bien, pues quiero deciros que tiene que estar muy bien coordinado todo, que eso, además es de gran precisión. Y lo que es importante es la fecundación, que dura unas 24, 26 horas, o sea que a veces puedes leer algo y decir, bueno, ya hay una relación sexual y ya empieza el embarazo. No, son de 22 a 26 horas. Esto se ve perfectamente por los estudios in vitro. Pero, ¿qué es lo que pasa en la fecundación? ¿Por qué es tan importante la fecundación? Porque aparece una dotación genética distinta del padre y de la madre, distinta de los progenitores. Una dotación genética que es única. Se determina el sexo genético, como decía antes, un niño o una niña. Lo va a determinar la cabeza que entra, espermática. Y va a causar la activación metabólica, va a hacer como un programa hasta la muerte. Ya, un programa de diseño prácticamente como si llamamos de ordenador. Y luego lo que es importante también es que hay un ADN, en el sistema genético hay un ADN que le produce una serie de circunstancias que no se repiten, el ADN. Aunque decía que está en los gemelos, que está el mismo patrón, pero luego también el óvulo, en el citoplasma, tiene una serie de condicionantes que también influyen en el fenotipo de las personas. Bien. Otro dato que es interesante es fijaros lo pronto que ya se detecta en el suelo de la mujer. O sea, hay un factor que se llama factor temprano de embarazo, que ya aparece en el suelo materno 2 días después de la fecundación. O sea, 3 días, porque si dura un día la fecundación, 22, 26 horas. Entonces, este autor, en el año 90, Najas Barnea, ya dijo que era una prueba de embarazo, en el poderlo detectar en el suelo de la mujer. Este es el paso que habéis visto en la película, con esos endoscopios tan estupendos que habéis visto, pero este es el paso. O sea, la fecundación se da el punto de encuentro, punto de encuentro en el tercio externo de la trompa, como veis. Luego va habiendo una alimentación por parte de las células de la trompa. Hay unos cilios que habéis visto, que se ve perfecto los cilios, que habéis visto en la película, que siempre barren para el útero, es interesantísimo, es como un campo de trigo, pero siempre barren para el útero, para que el huevo fecundado no se detenga, le van barriendo para adentro. Y como veis, a la semana aproximadamente ya se llega al útero, al endometrio. Ahí veis la secuencia. Y luego aquí es el enterramiento del huevo fecundado, ya con las blastómeras, el trofoblasto, ya se entierra en la cavidad del útero y accede a los vasos, porque claro, la placentación es solamente de los mamíferos. Tenéis un buen, porque a lo mejor se os interesa tenerlo, o a lo mejor en alguna asociación o así, la embriología clínica de Persot, o Persau. Es una embriología magnífica, donde las cosas las deja claritas. Aquí no es cuestión de opinar, Hay también lo hice en internet estos días, y creo que era alguien de Derecho a Vivir, alguien bueno, no sé de qué sitio era, porque no lo ponía, era un chico y una chica, una pareja. Decía que, porque en algunos libros están cambiando, por indicaciones de grandes presiones, están cambiando los conceptos de anatomía, lo están cambiando. Y se está diciendo que ahora el embarazo empieza con la anidación, hasta que cuando se entierra en el útero. Entonces, esta pareja, digo, qué inteligentes, decía, igual que a un niño
no le hace la lactancia materna, a un embrión no le hace el útero. Es muy interesante, o sea, me parece una comparación muy inteligente. O sea, está colaborando en su nutrición, pero es independiente. El recién nacido de la lactancia materna y el huevo fecundado de la alimentación del útero. ¿Eh? Sí. Sí, pero me pareció interesante esto. Bueno, segunda semana, se inicia, fijaros, al día 12 la circulación placentaria. Y aquí aparece una hormona, antes ya de la siguiente regla. Claro que nos estamos moviendo entre la ovulación y la regla, en esas 15 días. Pues hay en la orina aparece una hormona que puede dar ya positivo, el predictor. Bueno, pues el predictor es que está midiendo la hormona HCG, que está producida por el embrión. Y ya da en la segunda etapa de desarrollo. De todas las maneras, las semanas de gestación se cuentan siempre desde la fecha de última regla, no desde fecundación, sino desde fecha de última regla. Y que tampoco es 100% el índice de embarazos por muy sanísimos que estén, él y ella, una ovulación perfecta, un seminograma estupendo, pues no es 100% en cada ciclo, es un 20-25%. Eso es lo que generalmente... Y bueno, después ya de los 56 días del embrión, empieza la etapa fetal. Que claro, para la madre, dice, bueno, es que me da igual estar de la semana 8 o la semana 12, pero es que es muy importante porque después de la fecundación, lo único que se hace son cambios de crecimiento de las estructuras. Pero todos los cambios cualitativos se han dado en la fecundación. Por eso es tan importante la fecundación. Bien, yo creo que podríamos dejar luego para la mesa si quieren hacer alguna pregunta o así. Esto es muy simpático. Esto fue de La Voz de Galicia. Y dice, hola amor. Dice, ¿qué hiciste hoy? Dice, no mucho. Dice, solo produje 1 billón de células más en el pequeño ser humano que llevo en el útero. ¿Y tú qué hiciste hoy? Solo porque no esté creando vida no significa que lo que hago no sea importante. Es muy simpático. Bien, pues luego si queréis comentamos y tal, pero quizá yo creo que ya son unas bases para poder establecer luego un coloquio y dejo paso al doctor Leopoldo Gazzara.